Pero sí es importante, pero sí es importante que nos hagamos la pregunta y, y contestárnoslos a a nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, y entonces estaban ahí sentados a la orilla de un río. Estaba una niña y un niño que justamente estaban buscando piedras de colores, ¿no? Piedritas de colores que su abuela les pidió. Esas piedritas de colores les, les dijo que van a servir para adornar su, su momochli, su mesita de, de donde van a poner la ofrenda. Bueno, en ese momento, pues los niños empezaron a buscar las piedras más hermosas, ¿no? Porque querían que se viera, pues hermoso, ¿no? El altar donde su abuelita va a poner las ofrendas. Y a partir de eso, pues los dos niños estaban muy contentos, mira, ¿no? Después de juntar todas estas piedras preciosas, de colores, lisitas, bueno, ellos escogieron, seleccionaron la mejor de las piedras. Y entonces su abuelita le dijo al niño, esta piedrita, siémbralo en nuestro jardincito. Y la niña le dijo, esta piedrita, siémbralo, siémbralo ahí en el tlecuil. Dicen, ¿cómo lo voy a sembrar? Dice, sí. Y por lógica, los niños no entendían el por qué, para qué sembrar una piedra, ¿no? Pasado 5 días, les dice, ¿cómo va creciendo esa piedra? Ya brotó, ya le salieron las hojitas. Y los niños dicen, no, no, pues ya fuimos a ver y no hay nada. Sigue siendo la misma piedra. Muy bien. Esperemos otros 5 días. Pasan esos 5 días y no hay nada. Y no hay nada. Y ya los niños le empiezan a decir a su abuelita, oiga, abuelita, pero pues una piedra no puede brotar, no puede nacer de la piedra, no puede, de la piedra, no puede nacer pues una plantita. Para que nazca una plantita, necesitamos sembrar pues una semilla, un grano como de maíz, de flor, de calabaza, de sandía, de melón. Una piedra no va a brotar, ¿no? Y le dice, bueno, nada más es que lo sembramos para que cosechemos elotes. No, nosotros debemos de cuidar que le pegue el sol, que tenga agua para que crezca, ¿no? Y entonces le dice su abuelita, si todo esto ustedes ya lo sabían, ¿por qué decidieron sembrar, aún así, sembrar la piedra? Si saben ustedes que esa piedra, pues no va a nacer, ¿no? Y le dice la abuelita, le dicen los niños, bueno, pues nosotros te obedecimos porque tú eres nuestra abuelita.
Por eso lo sembramos, porque fue una orden, sin preguntarnos. Si usted nos hubiera preguntado, ¿creen ustedes que esta piedra va a nacer, de esta piedra va a nacer una planta? Pues nosotros le hubiéramos dicho, pues no. ¿Por qué? Porque de una piedra no sirve como semilla, ¿sí? Ahora, ahora yo les digo a ustedes, hermanitos, denme un minutito, voy a cerrar la ventana. Bien, hermanitos, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no ha pasado lo mismo con la religión, con la educación en la escuela, en la casa, con lo que nos enseñan los medios de comunicación? A veces todo lo creemos, ¿sí? Nos dan como el niño, le dieron la piedra para que nazca una planta, pues no van a nacer. Por lógica no van a nacer. ¿Por qué? Aquí la clave de esta reflexión es que nosotros estamos tan acostumbrados de seguir órdenes, instrucciones, y ese es el fin y ese es el objetivo de la escuela, de la religión, de la política, de las leyes hechas por la política, de nuestros papás. Nos dan órdenes, mas nunca nos preguntamos, como el niño, o sea, ten esta piedra, de aquí van a hacer una plantita. No lo ha comprobado que van a hacer, o si lo sabe, pero solamente obedece. Y justamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos que, en esta trecena, hermanitos, sembrar una semillita, ¿sí? Vamos a alimentar esta semillita, pero no es tan solo la semilla, es el poder de crear. Con el número 3, crear, ¿sí? Tenemos que crear eso que nosotros queremos. El segundo paso, creer que esa semillita va a nacer. Pero en estos 13 días vamos a alimentar esta semillita tan sagrada para que crezca fuerte y sano. Y para ello tenemos que darle la luz. ¿Y cuál es esa luz? Esa es la sabiduría, el conocimiento que tenemos. ¿Sí? Por sí sola la plantita no va a crecer por, por bendición de Dios. Jamás va a crecer por bendición de Dios. Va a crecer por, va a crecer por nuestros cuidados. Y en esta trecena que hoy, esta noche iniciamos, estos hábitos, ¿qué semillas necesitamos? ¿Sí? Yo les propongo 5 cosas. 1, pidamos sabiduría. 2, entendimiento, conexión, iluminación, reflexión. 3, transformación, cambiar. Transformemos nuestra vida. ¿En qué ámbitos? En todos, ¿no? En lo espiritual, en lo físico, en lo energético, en lo económico, porque aunque no lo creamos,
hay programación, hay semillas sembrado aquí en nuestra mente y en nuestro corazón para decir, el dinero no es bueno, el dinero no sirve, porque el dinero es del diablo, ¿no? Así, así tenemos esa semillita. Tenemos esa semillita que es una piedra, no es una semilla que pueda brotar. Pero nosotros lo seguimos alimentando, esperando que algún día nazca esta semilla y crezca. Tenemos que eliminar eso. El día de hoy vamos a empezar con todo este trabajo, ¿sí? Con toda esta energía en el cual debemos de cambiar nuestra mente. 6, 3, el número 6, vibrar, darle vida. Y para darle vida hay que cuidarlo. La semillita, ¿para qué? Para que nazca, que tenga vida, necesitamos echarle agua y fertilizante. Necesitamos que tenga luz. 9, transformación. Ya, ya está la semillita. Ahora de esa semilla tiene que transformarse en una planta. Tiene que dar fruto esa planta. Y el día de hoy, por estos 13 días, los 29 que estamos reunidos hoy, los 29, les voy a pedir que no se desesperen en estas 13 prácticas nahuálicas. No se desesperen. No, es que no pude hacer lo que dijo el maestro. Lo que ensoñé o lo que soñé fue diferente. No te preocupes. No somos robots. Algunos tienen la capacidad de hacerlo rápido, pero algunos lo hacemos más despacio. Y eso no quiere decir que no sepamos. Todo depende, ojo, todo depende de la programación que tenemos aquí y aquí, ¿sí? En el corazón y en la mente. ¿Cómo nos han programado? Para ello debemos de detectar esa programación, ¿sí? Trecena de Secoat, único objetivo global general de esta trecena. ¿Cuál es? Mudar de piel, cambiar de piel, dejar esta piel que tiene miedo, que tiene dudas, que cree que está pagando un pecado impuesto por Dios, que cree que no merece por el color de piel, que cree que no merece porque no es parte de la, de la élite que tienen suficiente dinero. Cree que no puede porque no trae el linaje de los abuelos. Que cree que no puede porque, pues, ¿cómo le voy a hacer? Ay, pobrecito de mí. Yo no tengo dinero. Yo no tengo tiempo. Tenemos que cambiar. Es que yo no sé nada de esto. Ojo, tenemos que cambiar eso. Tenemos que mudar de piel. Y para ello, el día de mañana en la mañana, yo les compartiré dos plegarias de el abuelito Tlawitz, Tlawitz Calpantecutli y del abuelo Xiutecutli. ¿Quién es Tlawitz Calpantecutli? La estrella grande. Algunos dicen que es la estrella Venus, el señor de la aurora. Él representa luz y oscuridad, pero es más luz en la oscuridad. ¿Sí?
a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana podemos ver el abuelo Tlahuitzcalpantecutli. Xiutecutli, a partir de las 6 empieza a clarear, podemos ver el cielo azul. Ahí está el abuelo Xiutecutli. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle una plegaria, ¿sí? Con tres cosas. Agradece por todo lo que se te da. Ser agradecidos, hermanitos, es importante. Agradecer por lo que somos ahora, por lo que tenemos ahora, por lo que hemos vivido ahora, por lo que hemos padecido ahora. Cuando aceptamos, cuando agradecemos, nos liberamos de las cadenas de la culpa. Híjole, si yo hubiera tomado decisiones más prudentes, no estaría yo en quiebra. Si yo hubiera tomado decisiones, ahorita yo siguiera con mi pareja, aunque no me sume, solo me reste. Y así, si yo hubiera sido más tranquilo en el trabajo, me hubiera aguantado en el trabajo aunque me humille. Todo eso tenemos que cortar, ¿sí? Y empezar a ver con claridad, con la luz de Tlahuizcalpantecutli. Xutecutli, debemos de tener en cuenta esta clave con el abuelito, el Señor del Fuego Celeste. No hay bueno ni malo, solo decisiones y resultados. Hazte responsable de tus decisiones y resultados. Esta trecena es para aplicarlo a la vida práctica, a la vida actual, a la vivencia actual. ¿Sí? El objetivo es mantenerte centrado a pesar de todos los problemas, como decimos, a pesar de todas las dificultades en nuestro proyecto, mantenernos acá, tranquilos, observando. Y es lo que nos dice el alacrancito que tenemos, miren, que lo está atravesando esta flecha. El objetivo es mantenernos en armonía, no irnos hasta los extremos, no. Sí, y este abuelito que ven ustedes aquí no es nada ni nada menos que el abuelito Tonatiuh. Esa luz azul que refleja el cielo es la primera irradiación de los rayos del abuelito Sol, del abuelito Tonatiuh, que viene anunciando que ya va a amanecer. Este cielo azul está entre el día y la noche. ¿Me entienden? Aquí está el cielo azul, aquí está el día, aquí está la noche. Por eso también el abuelito Xutecutli le llaman el centrador, el que está en el centro, el que está ahí, pendiente. ¿Entiende? Ahora bien, este abuelito nos va a enseñar a tenernos paciencia a nosotros mismos. ¿Sí? Hay algo súper importante que debemos de tener en cuenta en una trecena. El inicio. Vean la serpiente que ponen aquí, que es totalmente diferente al de los otros, de las otras imágenes, que también es una serpiente. Este no está así, ¿no? Este está nada más dando una curva. Y vean las plumas que tiene en la cabecita, ¿sí? Estas plumas, que son las escamas de la serpiente, se convierten en plumas para que pueda volar. Y es lo que nos está diciendo. Tenemos que volar. Pero para ello necesitamos disfrutar la vida, como el monito. Este es el tonal y bisagra. Es el que nos va a ayudar a sobrellevar, a volar hacia el universo
en esta trecena. Osomatli, el monito, Xochipili, debemos de ser flores, trabajar como el niño de las flores. Y todo este trabajo de estos 13 tonalti, nos va a llevar al Olin, nos va a llevar a una transformación. Después de vivir estos 13 tonali, estos 13 días poderosos, tenemos que sí o sí transformar nuestra vida con Xolotl. El regente de Olin es Xolotl, aquel que se transforma por sí mismo y para sí mismo. Nosotros, ¿dónde nos tenemos que poner? Aquí en este Icpali, vean. Por eso está vacío el Icpali. Ahí nosotros nos vamos a poner. ¿Para qué? Para aprender a ser pacientes, para aprender, saber estar en medio, pero también para aprender a vivir la vida en armonía, ¿sí? A disfrutar, a deleitarnos de nuestros resultados y de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque solo decimos, es que yo merezco todo lo bueno, pero para que tú merezcas eso que tú le dices todo lo bueno, tiene que haber un proceso, ¿no? Yo tomo decisiones sabiendo que me van a afectar y aún así digo, lo voy a hacer. Al ratito ando buscando los culpables, Dios, mi hermano, hasta mi mascota le echo la culpa, pero nunca reconozco que fueron mis decisiones y mis acciones a donde me llevaron, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer este trabajo por el número 9? Esta trecena es el número 9. Y el número 9, hace ratito ya les decía, el número 9 simboliza la transformación. El número 9 representa el número nahuálico. El número 9 representa el poder de sostener, de comprender y conectar con nuestras vidas pasadas. Que la experiencia de nuestras vidas pasadas nos sirvan para poder vivir en armonía. La trecena de uno serpiente está propicia para equilibrar el cuerpo, la mente, el corazón. Reflexionar sobre los cambios y los ciclos. Lo que les decía. Decimos, por muy oscura que sea la noche, llega la luz. Nada es eterno, ni la tristeza, ni la felicidad. Todo es un proceso, ¿no? Aprender a cursar estos ciclos armónicamente, ¿sí? Si nosotros tenemos esa mentalidad, vamos a sembrar esa semillita. No olvidemos del relato con el que iniciamos. Vamos a sembrar esa semillita, cuidarlo, que crezca y dé frutos. ¿En cuánto tiempo? En estos 13 días. ¿Y ahí queda? No. En la siguiente trecena de Setec, parte uno cuchillo de pedernal, bueno, ¿qué dice el cuchillito? Vamos, corta. Ya me di cuenta que esto no me sirve a mí, lo tengo que cortar. Propone enfocarse en hacer buen uso de nuestro fuego interno para ascender. Hay ejercicios que nos van a ayudar a poder trabajar con nuestra energía interna, con nuestra sexualidad, con nuestra plumita, ¿verdad? Con nuestro ombliguito, nuestra banderita, con nuestra flor, con nuestro bastón, con nuestro jade que está aquí, y nuestro cuchillito de pedernal, con nuestros cuellos. ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? En la trecena de Secuetzpali. Recuerden que Cuetzpali es un tonal totalmente sexual para poder trabajarlo. Esa energía sexual lo vamos a utilizar para empoderar nuestro cuerpo, para enfocar
hacia nuestros objetivos, ¿sí? Bueno, quizá transmutando la energía sexual y elevando con ello la conciencia. Escuchar al cuerpo, ¿sí? Yo les ponía este ejercicio la vez pasada, ¿sí? Vamos a tocar esta parte donde tenemos nuestro esternón aquí en medio de nuestras costillitas. Le hacemos con estos deditos. Cuando lo hacemos de esa manera, con nuestra respiración, con la respiración que vamos haciendo, vamos relajando, pero que escuchamos cómo esa vibración empieza a armonizar nuestro cuerpo. Vamos a aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? Desde nuestra respiración, desde nuestro trabajo con Mashochponkayor, con las manos, ¿sí? Todo eso lo vamos a realizar, sí, hermanitos, ¿no? Escuchar el cuerpo, armonizarnos con él, revisar nuestra salud y hacer uso de nuestra inteligencia en equilibrio con nuestras emociones, lo que actualmente le llamamos, bueno, la inteligencia emocional, ¿no? Planear y ejecutar, relacionarnos con el mundo de manera armónica, ¿sí? Su regente Tlahuiztlán Copa, rumbo oriente, el color amarillo. Regente Xutecutli, Tlahuizcalpantecutli. Estos dos energías, vamos a trabajar con estos dos regentes, pero con los tonales también. Como ustedes pueden ver en el caminar sobre las tres cenas, todas las mañanas yo les estaré compartiendo, voy a esforzarme, me comprometo conmigo mismo, antes de las 6:45 que ustedes ya tengan esta información. Lo voy a compartir en los grupos, pero yo también quiero que ustedes lo lean, lo analicen, también lo interpreten ustedes, hermanitos, ¿sí? No con esto, no, es que nos está obligando, no, necesito que ustedes también lo lean, necesito que ustedes también entiendan, comprendan cómo, cómo es que nosotros al caminar en estos tonalting, en estas energías de los días, podemos, podemos gestar, podemos cambiar, ¿sí? ¿Quedaremos un curso exclusivamente para leer esto? Sí, pero será un curso extenso. ¿Cuándo? Terminando estos 260 tonalty, nos dedicaremos a ir leyendo los dos. La imagen superior, la imagen inferior. Aunque en estos momentos, en estos días, yo he tratado de leerles la información que viene en cada uno de estos tonal, ¿verdad? Estas dos imágenes mánticas, donde cada uno de nosotros viene trabajándose, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? Necesitamos ver, miren cómo vamos evolucionando y cómo es que vamos a lograr en este proceso, en esta transformación, en esta transición del caminar en las tres eras. ¿Qué simbolismo, qué objetivo tiene? Pues caminar sobre las tres eras. El objetivo es transformar nuestro cuerpo, vamos a gestarlo. Como ustedes bien lo saben, que el ser humano en su gestación son 260 días, 260 tonalti, más 13 días, ¿verdad? Esos 13 días es cuando sucede la magia hermosa,
se une el esperma y el óvulo, se unen en un solo ser humano. Por eso, por eso, el primer tonalí es Zipactli. Y en Zipactli tenemos Tonacatecutli y Tonacacihuatl. ¿Eh? Y por eso Zipactli solamente presenta una sola mandíbula, no los pintan los abuelitos. Ah, pues aquí está, mire, una sola mandíbula. ¿Y dónde está el otro? Está dentro del agua. Bueno, lo que nos presentan aquí es lo físico y lo que está dentro del agua, lo espiritual. La armonía entre lo material y lo espiritual, entre femenino y masculino que crean un ser humano. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva vamos a estudiar, vamos a trabajarlo, ¿sí? ¿Cómo vamos gestando? Después de que el cipacli está cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, pues estamos en ese líquido, ¿no? En el agua. Cuando nacemos, salimos del hermoso portal de nuestras mamás. Llegamos a este mundo. ¿Cuál es el segundo elemento que se impregna en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón? Y es Yécar. Respiramos, ¿no? ¿Qué es? El viento, el aire. Por eso el tonal número 2 es Yécar. ¿Qué sigue? Cali. Bueno, ya la casa, ya llegué a este plano terrenal, pero ahora necesito fortalecer esta casa, pero no voy a andar volando ahí arriba, ¿no? ¿A dónde voy a caminar? En la tierra. Y ahí está Cali. Por eso está el Tepeyolotl. El Tepeyolotl es la montaña, ¿sí? La montaña es la tierra, la medicina. Entender, entender y comprender que este templo sagrado, que este cuerpo sagrado es un, es un templo que puede sanarse a sí mismo. ¿Sí? Nuestro cuerpo es tan mágico, tan poderoso, que se puede sanar a través de la mente, a través del corazón, ¿sí? A través de nuestra programación. Y ahí está la tierra. Fíjense, con Zipactli, agua. Con Yeyecatl, pues el viento. Con Cali es, el Cali es la tierra. ¿Y el fuego? Huetzpali. Claro, Huetzpali, la lagartijita, es energía calorífica, ¿no? ¿Y de ahí qué sigue? ¿Otra vez agua? Sí, Coatl. Llegamos nuevamente ahora al Tonali Coatl. ¿Y quién es su regente de Coatl? Chalchihuitlicue. Ah, entonces Coatl son los ríos que vemos ahí. Sí, los abuelitos, los manantiales de agua le llaman Acoal. Acoal, serpientes de agua. Sí. Y esta serpiente de agua es transparente, es disciplinado, siempre está buscando cómo avanzar. Él no dice, el río no dice, y es que aquí tengo una montaña muy alta, no voy a poder pasar. Él no dice, voy a subir, subir, subir y bajar. No, empieza a bordearlo, a buscar su cauce. Y es lo mismo que vamos a hacer nosotros en esta trecena. Quizá nosotros hay cosas que no podemos vencerlos. ¿Por qué? Porque sobrepasan vamos a llamarle nuestras capacidades, nuestros poderes, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Esta situación que vivimos
el magisterio y la mayoría de los que cotizamos para el sistema. Para nuestro retiro, dice la presidenta, no y no y no y no, no hay nada para ustedes. Pero tenemos que empezar a buscar grietas, pero también tenemos que empezar a buscar nuestro propio retiro con un trabajo independiente, porque esto tenemos que empezar a buscarlo. Lo mismo es todo en la vida cotidiana que vamos a ir, ¿no? Trabajando. La imagen inferior nos muestra el día de hoy en la noche, porque ya estamos en la tercera, en el tonal y secoal, hoy. Miren, es un cuerpo de agua. Arriba tiene la espumita del agua porque está en movimiento. Porque eso sucede cuando el agua se mueve, cuando el mar llegan las olas vienen con la espumita, ¿no? Está en movimiento el agua. Y es lo que nos muestra aquí, miren. El agua está en movimiento, tienen la espumita. Y el personaje va caminando, danzando, conectándose. Porque danzar no es espectáculo, es conexión. Para los danzantes me entenderán mejor. Danzar es conectarte con el aire, con la vibración de la madre tierra, con la madrecita agua, con el fueguito, porque siempre prendemos nuestro popochcomit al danzar, al hacer una ceremonia. Para eso es. Pero se necesita autodisciplina, se necesita conectarte con la naturaleza y con todo lo que vibra como animalitos. Por eso tiene las dos lesnas. Y en la mano izquierda tiene una llave. Ese es el portal. ¿Y cuál es el portal, hermanitos? Lo vamos a trabajar mucho en estos 13 días. El portal es la ensoñación. Y el portal lo creamos nuestra mano izquierda acá, nuestra mano derecha, y hacemos este cruce de manos. ¿Lo han visto en alguna imagen? Sí, en Mictlantecutli. Si lo han visto que está así. ¿Lo han visto en algunas imágenes egipcias? Que están así, miren, cruzando las manos, ¿no? Lo, lo espiritual, la mano izquierda, lo espiritual, la mano izquierda, lo material, la mano derecha. Por eso primero ponemos lo espiritual es en este transgredir, en este entrar, estamos intencionando entrar al mundo del Mictlampa, el mundo del ensueño. Soñar, dormir, es la primera muerte pequeña. Nosotros todos los días en la noche morimos. Es una pequeña muerte. Sí, todavía estamos respirando, sí, pero nadie nos garantiza que vamos a despertar, ¿no? Y en el sueño podemos volar, caminar sobre el agua, ir al pasado, ir al presente, platicar con nuestros familiares que ya fallecieron. ¿Es posible? Sí, hermanitos, es posible. ¿Tenemos el poder de hacer eso? Sí, todos tenemos el poder. ¿Y lo podemos realizar? Sí, esta es la, esta es la clave. Yo me acuesto, intenciono, ¿por qué quiero entrar ahí? Sí, hay que vencer el miedo, porque justo con esta posición, con este cruce de manos, a muchos ya nos ha pasado. Algunos coloquialmente le decimos, la subida del muerto, para el parálisis del sueño, ¿sí? Cuando entramos en ese parálisis del sueño, nosotros nos desesperamos, queremos liberarnos. No, tranquilo, no me voy a esforzar, no, tranquilízate, concéntrate en ese momento que dices el parálisis del sueño,
ese catarsis, es ese momento que empiezas a vibrar y entras al portal del Mictlampa, ¿sí? Y justamente es lo que nos está anunciando aquí el personaje. Vean, este pequeña llavecita es el portal y el portal es las manos, ¿sí? Por eso en la mano izquierda vamos a anotar Tlacayopatilistli. ¿Qué es Tlacayopatilistli? Mudar de piel, cambiar de piel, transformarse. La mano derecha tenemos que tener un espejito de obsidiana o... No es que tenga un cuchillito, un huevito de obsidiana para mis limpias, con eso. Pero sí hay que tener las herramientas. Cada uno tiene una función, ¿no? Nuestras velitas, prenderlos. Teotequíotlipan, Maslaquiectonalpohuali secoatl. El trabajo sagrado de la trecena de uno serpiente. El trabajo por 13 días utilizando el siguiente formato. Hermanitos, todas las mañanas yo les voy compartiendo esta, esta pequeña ofrenda, ¿sí? La plegaria, las frases, ¿sí? Por ejemplo, este es Inxochtlastol tehuehuescolo tlacatecolotl, la palabra florida de los abuelos tecolote humano. Esta es una plegaria, ¿sí? ¿Para quién? Para el día, ¿sí? Es una plegaria que debemos de leerlo, intencionarlo. Sí, es que yo no sé náhuatl. Bueno, le pongo la traducción al español. Totalmente traducción, no. Hay palabras que tenemos que interpretarlos, ¿sí? Inxochtlahtol tohuehuescoloan tlacatecolotl, la palabra florida de los abuelos tecolote humano. Xinechiecanacán, xinechteochihuacan, Juan xinechtlahpiyacan. Ipan, nohuitzin, amo yacan, semoxicoani, noso tlacuahtlamatki, manech xamani, icanotlahtol, guanoyen itlayecchihual. Xinech yehualuican, ¿quién? Xinech yehualuica guantosepa, matinehnemica, yoltonalcohuatl, Juan ken chalchihuitlicue, chipawak, Juan chicawak. ¿Sí? Y esto, hermanitos, y esto es una plegaria a las ánimas del purgatorio que les dicen. Pero nosotros dijimos, para los abuelos es to, to huehuescoloa o toteo huehuescoloa, como los que ya están allá. ¿Sí? Dice, guíeme, empodéreme, ¿no? Y cuídeme en mi honorable sendero, que ningún envidioso, mala persona malvada que quiera quebrantarme con su palabra y sus actos, cúbrame a mi alrededor y caminemos juntos con el espíritu de la serpiente, como la fuerza poderosa de la abuela de la falda de Jade, limpia, impecable y fuerte. ¿Sí? En estos 13 días les vamos a ir pidiendo a los abuelos que nos protejan. Sí, hermanitos. Sí, sí lo vamos a ir pidiendo, de acuerdo al tonal. Pero siempre van a estar enfocados que nos ayuden a protegernos los que ya viven allá, en Mictlampa, a donde está nuestro verdadero hogar. Sí, ¿qué mejor que alguien que conoce ese lugar? Esa es la intención, que conoce ese lugar para que nos ayuden a encontrar lo que buscamos, ¿no? Yo les ponía una analogía. Es como si a mí me dice el hermanito, por ejemplo, el hermanito Víctor, o me dice, véngase. Llego allá donde vive él, híjole, y me dice, pues,
Vamos a un lugar sagrado, maestro, vamos. Sí, pero ¿yo dónde voy? Yo no conozco el lugar. Mas, sin embargo, él sí ya sabe los lugares sagrados donde siente la energía y lo ha vivido, es el que me va a ir guiando. Me puede decir, por ejemplo, ¿qué busca, maestro? ¿Un manantial de agua? ¿Un bosque? ¿Una cuevita sagrada? ¿A dónde quiere ir? No, pues lléveme a una cuevita sagrada para dar una ofrenda. En esta cueva vamos. Y ya él me va guiando. Al igual ustedes cuando vienen aquí a la casa, a su casa de ustedes. Les digo, vamos aquí. Allá también hay, pero no les recomendaría. Vamos aquí. Es que queremos ir a otro lugar. Me gustaría que fuéramos, pero por la situación, yo no les recomiendo que vayamos. ¿Por qué? Porque están bajo mi protección, bajo mi cuidado. Porque al igual que yo, cuando salgo a otro lugar, la familia también está pendiente. Están, ¿cómo estará? ¿Estará bien? ¿No le pasa algo? Lo mismo cuando vienen ustedes. Yo sé que también ustedes, sus seres queridos, están pendientes de ustedes. Ahora, a partir de esa analogía, entonces los abuelos, los que ya fallecieron allá, también conocen. Oiga, yo vengo a pedir sabiduría. Vamos acá. O vamos con tal energía. ¿Me entienden? Esa es la intención de trabajar con estas energías, ¿no? Nos cuidan, sí, pero, pero nada más así. Tenemos que darle su ofrenda. Todos los días, los 13 días. ¿Y qué ofrenda? Hay en nuestro altarcito una copita de mezcal, poquito de miel, flores, tabaco en incienso, quemar el tabaquito, para ellos, para los abuelos, para los Teohuehue, Coluan, o en el sincretismo, ánimas del purgatorio. Ojo, no confundamos, porque está la otra práctica, que es la ánima sola, que esa es otra práctica, que también ayuda, sí, pero tiene diferente función. Nosotros vamos a trabajar con los abuelos que ya están allá, ¿no? Y en el internet ustedes pueden encontrar una plegaria que póngale plegaria o rezo, oración para los ánimas del purgatorio. ¿Lo encuentran? Sí, lo encuentran. Pero también este que les estoy mostrando aquí es una plegaria, esto. Y lo tenemos que leer esta noche antes de hacer la ensoñación para la práctica nahuálica. Sí, ¿a qué horas? Pues nosotros generalmente terminamos la clase a las 10, en lo que nos arreglamos para dormir. Póngale que a las 11:45 ya hago mis ejercicios, hago mis plegarias, ya aprendí mis velitas, ya puse mi ofrenda, ya hago mis respiraciones. Ahorita les explico en resumen, ¿no? Esto es importante que lo lean ustedes en la mañana y en la noche, ¿sí? Es una petición de protección. Trabajo número 2. El segundo aspecto, el segundo mm, apartado o sección que nosotros le hemos agregado, ¿verdad? Ajá. Como el segundo apartado es lo de caminar en las tres cenas, leyendo estas imágenes, ¿no? Bueno, dentro del sincretismo religioso dice, ¿por qué purgatorio? ¿Por qué? Porque la religión católica dice que allá en ese lugar donde se purgan, donde se limpian. Claro, la palabra purgar es limpiar, sanar. Para los abuelos del Mictlampa, pues es ir, quizá no le ponen el nombre de purgar, pero los abuelos dicen que son 9 niveles por donde tienes que ir caminando
para llegar realmente a ese espacio del Mictlampa, el lugar de la tranquilidad. Pero tienes que pasar por todos esos niveles. Llegando al Mictlampa, nuevamente te regresas a este mundo terrenal en la reencarnación. ¿Sí? Por eso es que se le dice purgatorio, porque está pensado en la religión católica, ¿no? Bueno, dos, caminar sobre las tres cenas, ¿sí? En este apartado caminaremos junto a las energías mánticas de sabiduría en la noche y en el día, que repetiremos la frase, mencionarlo por los cuatro rumbos, a los cuatro jades, para consensuar y empoderar nuestras acciones y estar seguros cuáles son las peticiones que anhelamos. Ojo, debemos de saber qué es lo que estamos pidiendo. Por los cuatro rumbos tenemos que pedir qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a pedir? Ah, por eso yo les voy escribiendo estas frases. No es para presumirles que, vean, yo soy un gran poeta, yo soy un gran practicante de la palabra florida. No, no, esa no es la función de esta palabra. La función de esta palabra es empoderarnos, ¿sí? Estas frases es para aplicarlos, para leerlos, para sentirlos, no para, ah, sí, qué bonita palabra. No, si realmente lo quieres este cambio en ti, cambio en nosotros, tenemos que hacerlo, es sí o sí. Sí, qué bonita plegaria, pero no lo voy a decir. Sí, pero pues al ratito tampoco te estés quejando, digas, híjoles que me va todo mal siempre. Sí, te dan las herramientas, pero tampoco los quieres aplicar. Entonces, ¿cómo? Por obra divina de Dios, no va a suceder, no va a suceder. ¿Ah? Que así que así no lo programan. Sí, es que estoy pasando por un momento muy difícil. ¿Qué te dice tu pastor o tu sacerdote? Son los designios de Dios, hijo mío, hija mía. Así lo quiere Dios. Así lo quiere nuestro papá Dios. ¿A poco mi papá va a querer que yo sufra? Tal vez, no lo sé. Tengo que aprender, ¿no? Dice Shimotlacayo Copina, Juan Shimoyanquili, y pan noche moteotlacayowan, pan intonel cintli, xianes nemi, chipawak ika ixochahuiyayo chalchihuitlicue, Juan intlawil, tlahuitzcalpantecustli, noiji ika xiutecustli. ¿Y esto cómo le hago? Tomo un espejo y me digo a mí mismo, esto me voy a decir a mí mismo. Despréndete de esa piel vieja, y renuévate en todos tus cuerpos sagrados. En este día sagrado, fluye impecable, con el perfume de la abuela de la falda de jade, y con la luz del Señor de la aurora junto al abuelo del fuego celeste. ¿A quién le estoy diciendo? A mí mismo. Esta palabra florida es para mí mismo. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que no estamos solos, que estamos con nuestro otro yo, entenderemos que vamos a hacer alianza. ¿Sí? Nos vemos en el espejo y nos decimos, hoy saldremos a luchar por lo que queremos, porque somos unos guerreros, porque así lo decretamos, así lo decretamos. De nosotros depende que el día de hoy sea un día florido y perfumado o que sea un día nefasto, lleno de dificultades. De mí depende, ¿sí? Y aquí están los presagios para este día. Este día yo fluiré
En mi ensueño abriré el portal para buscar la sabiduría con los abuelos, con los ancestros en el Mictlampa. Aprenderé de todo lo que me enseñe. Aquí está el personaje de día. Seré un personaje íntegro, una persona que puede dar lo que tiene, ¿no? Aquí por eso nos ponen dos lesnas, de uno de hueso y uno de maguey. Es la autodisciplina. Híjole, yo quisiera estar durmiendo hoy hasta las 9 de la noche. No, señor. De mí depende de que el día sea fructífero. Nuestro cuerpo realmente no necesita dormir 8 horas. No necesita 8 horas. Y tampoco debe ser un sueño seguido. Podemos dormir 4 horas, 2 horas, ponernos a decir nuestra plegaria y dormirnos otras 2 horas o otra hora. Con eso basta. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué nos dicen que dormir 8 horas es de ley o es lo más sano que podemos encontrar? Sí, porque así le conviene al sistema. Desde la revolución industrial nos metieron en este cajón, ¿sí? Para trabajar nuestra mente, nuestro cuerpo con el consumismo. Tú tienes que comer 3 veces al día, si no hasta 4, para que te mantengas sano. Pero ¿quién te va a vender la comida? Tú no te preocupes, yo te voy a vender la comida. Híjole, pero ¿dónde voy? Yo te voy a enseñar que vas a comer 3 veces. ¿Mm? Ayunar, no, tienes que comer. Y la comida te lo voy a vender yo. ¿A quién estás haciendo más rico? Pues aquellos que inventaron todo esto, que inventaron la escuela, que inventaron la religión, porque es un invento, que inventaron las leyes. ¿Para qué? Para que todos los castiguemos, los que no nos obedezcan, los metemos acá. Hay leyes que cumplirse. Es por el bienestar de todos. Pero este cuate que veo que no anda, no me está funcionando, no está rindiendo frutos para mí, encarcélelo. Anda de rebelde antes de que contamine a los demás. Una tercera sección es la palabra crear la abundancia. ¿Sí? Esta sección, por 13 días les estaré yo compartiendo tanto la frase o los consejos que nos dan los abuelitos, más un relato. Hoy en la mañana yo les envié un relato más esto. Dice, "In tocol tecolo". La palabra florida de los abuelos, tecolote anciano, sagrado. Y dice, Nochi, Nochitlen ticnequis, campawalewa moistic, guamoyolo, tiquiec, tiquiec, conestis y pampa, nimotequiwis, Nochitlen tixelis, guantinemitis, ipan mohuinemiliscayo, ino, inomonelistili, tiquin mactilis, tomaseualicniwa. Todo lo que quieras desde el fondo de tu ser y corazón, lo puedes lograr. Pero debes hacerte responsable de todo lo que logres alcanzar y aplicarlo en tu vida. ¿Qué quiere decir en tu vida cotidiana de compartir con la comunidad? ¿Qué quiere decir? O sea, todo lo que te propongas lo puedes lograr, pero que eso que tú logres
no te vuelva vanidoso, engreído, ¿no? Porque muchos de nosotros, eso llega a suceder. Tenemos un poquito de sabiduría. Al rato, yo soy más que tú. ¿Por qué? Porque yo tengo más dinero, porque yo tengo más sabiduría, o, o porque tengo más antigüedad en este camino. Algunos abuelitos lo han dicho. Tu chamaco, ¿qué sabes? Tú no sabes nada. Yo no vengo a compararme con ustedes, abuelitos. Yo sé que tienen mucha sabiduría. Yo no sé nada, pero estoy dispuesto a aprender si ustedes me lo comparten, ¿no? Pero es importante, sí, hermanitos, es importante. Es importante trabajar desde nosotros. O sea, todo lo que intencionemos lo vamos a lograr, ¿sí? Teotlastlanilistli iwan yowaltecustin, la plegaria sagrada de petición junto a los señores de la noche. Vamos a leer una plegaria del Señor de la Noche, ¿sí? Curioso, hermanitos. Hoy es un día muy especial. Tonali Coat. La energía del día es serpiente y su regente es Chalchihuitlicue, la de la falda de jade. En el día, en la noche, hoy, la señora de la noche, ¿saben quién es? Chalchihuitlicue. El nahualito, Coat, la serpiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a ir al ensueño, que ahorita les voy a explicar, vamos a intencionar, quiero cambiar, mudar de este pie, quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de concebir, de interpretar, de recibir todo aquello que llega a mi vida. Eso implica que si el día de mañana se me presenta un problema, eh, yo no me voy a quejar, solamente diré, así tenía que ser. De esto tengo que aprender y lo voy a resolver. Cuando decimos eso, empezamos a abrir ese portal, a vibrar para que llegue la solución. Pero también podemos reaccionar de otra forma. No, hijo de tal por cual, esto, ¿por qué me pasa a mí? Precisamente a mí. Misma situación, misma persona, diferente reacción y diferente solución. Por eso dice la serpiente, fluye, busca solución, no te estanques, no te quedes ahí. El agua que se detiene, que no fluye, apesta. Y así pasa con la persona. Se amarga al ratito hasta las cosas hermosas, un hermoso amanecer, le parece horrible, ¿no? Alguien le sonríe y le saluda con respeto y amor. Está loco este, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Y dónde está la plegaria? Está aquí. ¿Y dónde está la traducción? Bueno, lo envié al grupo. Sí. Esta plegaria es especial y nada más una plegaria, no, son 13 plegarias. Lo que sí les voy a pedir, como lo mando en el grupo, hermanitos, vayamos aguardándolos, porque vamos a hacer un compendio de las plegarias de los señores del día, de los señores de la noche. ¿Esto para qué? Para trabajar con la energía.
no nahuatzin, no nahualtzin, coatl, coatl, Juan, no yowaltecuhtzin, chalchihuitlicue, mi honorable nahual, serpiente, y mi gran señora de la noche, la de la falda de jade. Namechon tlasojkama chililia, no chitlen anechmaca, ipan, no ik, no nehnemilis, amejuame, xikualikakan, senteoxochitl, ipan inemiliscayo. Xinechtlayocolican, chicaualistli, islachialistli, tomintzin, uan nochi tlen ika niquimpaleuis nomaseualikniuan. Ken atoyatl, xikchipauaca, noacouatzin, tlahsoli, uan nochi molonki, xikuica, uan mayehco nochi tlen ika nechpaleuis, uan nimonemitis, ika pahtli, ipan tlaltikpaknemilis, uan ipan nomictlampahnemilis. Nimocalactia, ninemis, ika tlasojkamachililistli, uan nimoxipalpactis, ika amotlayocoli, uan momostla, namechmacas amouentli. Les agradezco todo lo que me dan, pero también todo lo que no me dan en mi existir. Ustedes traigan la semilla selecta de las flores, la semilla selecta de la flor en este caminar en este sendero sagrado. Regáleme, regáleme fortaleza, conexión, entendimiento, iluminación, pero también regáleme dinero y todo lo que pueda ayudar. Y para que les pueda ayudar a mis honorables hermanitos, como el río caudaloso, limpia, limpia mi cuerpo, limpia mi sendero existencial. Todo eso que no sirve, todo lo que tengo que transmutar, todo aquello que maloliente en mi vida, que no me sirve para nada. Llévenselo, llévenselo y que llegue todo aquello que me pueda ayudar y que me pueda yo vivir con alegría. Me pueda vivir. Primero yo lo tengo que vivir para mí. En este plano de mi existir, en este plano terrenal y en el plano del eterno descanso. Me comprometo a vivir con agradecimiento y me deleitaré y lo disfrutaré. Todos aquellos regalos que ustedes creen que me merezco, todos los días les daré su ofrenda. Hecho está, así lo decreto, así se hará. Sí, todo esto es parte de nuestro caminar. Y aquí está, miren, este es el piecito de Tezcatlipoca, que lo dio como ofrenda al gran Zipac Tonal. Sí. Entonces, aquí está, miren, la trecena de Semalinal y lo terminamos. Ahora caminaremos hacia la trecena de Secoa, todo este caminar, ¿no? Y en este caminar justamente vean la sangre que emana de su piecito de Tezcatlipoca. Por eso es que se le llama también este Amoxtli Tezcatlipoca, Nahualtzin Coatl. Bueno, y termino dándoles las instrucciones para el día de hoy. Para el día de hoy con esta sanación, ¿no? Con esta ensoñación.
En esta mano vamos a escribir en la mano izquierda, ¿verdad? Transformar o mudar de piel. Lo escribimos, lo cerramos, lo traemos acá, nuestra mano izquierda. Vamos a, si tenemos nuestro collarcito de, de, de obsidiana, hacemos esto, ¿sí? Ya dijimos nuestra plegaria, porque nos va a acompañar la señora de la noche, Chihuitlicue y Cobal. Hacemos 7 veces. En esta ensoñación, nuestro objetivo es ir a buscar la medicina, ir a buscar la sabiduría para que cambiemos, para que nosotros tomemos conciencia de que necesitamos cambiar nuestros pensamientos para vencer el miedo, para vencer la duda y el anhelo desmedido, o sea, la ambición desmedida en nuestra vida. Sí, es así de sencillo, sí, pero hay que protegerse con la salivita, recuerden. A estas alturas ya deben de tener su pequeña colonia de esta pequeña colonia, este líquido de protección. Puede ser agua florida, puede ser agua de colonia, 7 machos. Le agregamos tabaquito, polvo de canela, ¿sí? Y empezamos a pedir esa abundancia, eso que nosotros nos merecemos. Pero para ello tenemos que eliminar eso que la abundancia no es para nosotros, es que nosotros no, yo no merezco nada. Como chihuahuas, no voy a merecer, merezco todo, pero lo voy a trabajar, sí, sí. Hermanitos, este es el trabajo de la trecena. Hoy, esta noche, vamos a hacer la primera práctica nahuálica, ¿sí? Y no se les olvide su vasito de agua y dentro ponerle alguna piedrita de obsidiana o un espejito de obsidiana. ¿Para qué? Este es el portal que nos va a servir para entrar y salir. Y alrededor de este vasito le ponemos salita, sal, para protegernos, ¿sí? Después de esto, al amanecer, no, cuando despertemos, no abrimos un poquito los ojos y nuevamente los cerramos y los mantenemos cerraditos. Una técnica que a mí me ha servido, y ojalá y les sirva. Abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro mis ojitos. Y en ese abrir y cerrar, me pongo a hacer mi recapitulación, qué es lo que soñé, qué información traje aquí, ¿sí? Eso es una técnica. Vamos a aprender a ensoñar. En la medida de que vayamos avanzando, vamos a ir, ¿no?, trabajando con todos estos ejercicios. Para los que lo van a hacer por primera vez, sí, hay que protegerse, hermanitos, ¿no? Con lo que tengan, con sal, con si ya tienen su agüita de colonia, les decía yo, algún, con un atomizador, sellamos, sí, pero sí hay que trabajarlo. eh. ¿Es en la noche? Sí. Ya lo trabajamos en la madrugada, ahora lo haremos en la noche. No van a estar solos, los acompañaremos, sí, los acompañaremos en estos 13 días. Ujú. Entonces, ese es el trabajo que nos toca hacer y a partir de hoy empezamos. Mañana solamente grabaré un video y les diré, hoy toca trabajar con la segunda práctica nahual.
y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que poner esta ofrenda, y la intención es ir por esto y por esto a Mictlán, ¿sí? Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Wally, yo Wally Temastiani, perdón, Opeyahualti. Waltin, estoy en el trabajo y escuché que ya estaba dando ahorita las indicaciones hasta que regresé. Nada más que ya no alcancé a explicar qué es lo que mencionó para ponernos en la mano. Si me puede retroalimentar esa parte, por favor. Son la misma práctica que hemos hecho. Lo único que cambia es la petición. La petición ahora es transformar nuestra vida, nuestros cuerpos, o mudar de piel, para que los abuelos que están en Mictlampa nos ayuden a encontrar esa sabiduría. ¿Sí? A ver si estoy entendiendo. Mi mano izquierda la vírgula, mi mano derecha anteriormente ponía mi novena. ¿Sigue lo mismo o estoy equivocado? Es la piedra de obsidiana que dijimos, o si tenemos un collarcito, se lo vamos a poner a la mano derecha y lo cruzamos. Ah, perfecto, perfecto. Ujú. De esa manera, y la petición es que todo aquello que nos sirve para crear abundancia, para crear toda esa salud, pues que se elimine, ¿no? ¿Sí, hermanito? Lazo Camati, Sí, hermanito. Y la tema, plegaria, hay que leerlo, la plegaria que está aquí, la traducción al español, se los compartí en el grupo, ¿sí? tema, Va. Temasteni, Lazo Camati. Sí, mi hermanito. Mire, esta es la plegaria para los ánimas del purgatorio. ¿Lo tenemos que decir? Sí. Este no. Este sí. La plegaria, este sí. Estos son tres plegarias, ¿no? Más la plegaria llave, ¿cuál es? Nomática, Nehuatl, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui, Tlacatecolotl. ¿Quién? Teopisqui, Cholopixtli. Y estas plegarias. ¿Van a ser las mismas plegarias para los 13 días? No, van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque va cambiando la energía del tonal. ¿Sí, hermanito Alberto? Tema, Temasteni, sí, me quedó claro. Lazo Camati. Perfecto. Ujú. Ya la otra pregunta que nos hacían dice, ¿qué me voy a untar? Pues lo que les decía, ¿no? Agua de colonia, que este agüita lo vamos a preparar con atomizador. Puede ser le agregarle 7 machos, agua de colonia, una pizquita de tabaco molido, de canela molida, romero o ruda. La intención es protegernos, ¿no? Lo pongo a mis manos, empiezo en mis genitales, en mi ombligo, aquí en mi pecho, en mi boca, aquí. Es para proteger mi cuerpo. Y donde voy a dormir con un poquitito de sal, hago un círculo y me protejo, ¿no? Pues no tengo nada de eso. Bueno, utiliza tu saliva, ¿no? Tus oíditos acá, tu naricita, tu boca, aquí en los genitales, en el ombliguito, en el pecho, en la boca, aquí en la frente, ¿sí? Eso sí tenemos todo saliva. La saliva es un protector, ¿sí? Pero sí hay que ir consiguiendo todos estos elementos, sí, hermanitos, ¿sí? ¿Sí me entienden? Bueno, entonces, de esa manera nos protegemos. Y si no me protejo, ya me dirán cómo se siente, ¿sí? Porque sí, es sí o sí, tenemos que protegernos. ¿De acuerdo, hermanitos? Bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos mañana en la mañana, ¿verdad? No,
en esta práctica no vamos a dormir con nuestra máscara, ya esa es la otra práctica, ¿sí? En esta práctica no nos dormimos con nuestra máscara. Me parece que es en la tercera o en la cuarta práctica que donde llevamos nuestra máscara. Ujú. Muy- La socamática, Martín. ¿Sí, hermanita? ¿Se prenden las velas? Sí, hermanitas, hay que prender las velas antes de empezar con la ensoñación, así como le venimos haciendo lo de la madrugada. Ven que ya vamos a ensoñar, prendemos nuestras velitas y nos ponemos a trabajar. Si tenemos un poco de incienso, ponerlo el incienso. Sí, bueno, entonces nos estamos viendo mañana para los que gusten acompañarnos a elaborar un tonal a las 6 de la tarde, ¿no? Recuerden que estamos todavía practicando a cómo ser un tonal, dependiendo de sus posibilidades. También yo entiendo que hay compromisos, pero que los que nos puedan ayudar, ahí estaremos, ¿no? Para elaborar un tonal. Tenemos un tonal pendiente. Ojalá se sume otro tonal y lo hacemos entre todos. Mi intención es que, pues vayamos, ¿no? Teoría práctica, porque aprendemos más de la práctica que de la teoría, pero es necesario. ¿Sí, hermanitos? Timoitas que mosla, matemos se ubica. Matimo se Tengo ubica razón, en Tenochtitlan, Timo se Nichin, ubica, hermanitos. Nocniva. Muchas gracias, que pasen Toca buenas noches. Martín. Descansen. Plaza Sacamati, Kamati, La Tamashani, Plaza Kamati, socamática. Sacamati, Nangiwa. Muchas gracias. Timoitas que, Ixel, Setla, Palojli. hermano Ignivan.